Mi nombre es Fabio Alberto Rodríguez Gutiérrez, nacido en 1968, en Bogotá. ¿Su mesía qué se dedicaba antes de llegar acá? No, yo llegué aquí en el año 68. No, yo estoy nacido aquí, soy nacido aquí. Y siempre me dediqué aquí mi sector, me dediqué estudiando esto, me dediqué aquí en el sector a cuidar el ganado. Nosotros teníamos, papá y mamá tenían vacas de leche y toda esa vaina, y a cuidar el ganado, desde los 7 años. Y después estudié en la escuela del Codito, y después a trabajar por ahí lo que saliera, pero no terminé mi bachillerato, le dijeron, me tocó ponerme a trabajar en lo que saliera, y uno de los trabajos que tuve fue eso, uno de trabajar por ahí expendiendo arena, pero ya revendida. O sea, ¿usted hace cuánto conoció la cantera? Las canteras las conozco, pues uso de razón, las canteras están aquí desde el año 1960, pero cuando yo llegué aquí en el 68, pero de uso de razón mío, entonces yo las conocí ya después en el 75, ya sabía que había canteras acá. Entonces ya uno se desplazaba, uno de muchachos se desplazaba, ya veía a la gente trabajando aquí en las canteras. Las canteras los dueños eran don Pascual Beltrán, Marciano Beltrán y el señor Páez, Miguel Páez abajo, y los señores de aquí de Barrancas que eran aquí, pero estuvieron acá, don Roberto, se me olvidó ahorita, don Roberto, ¿qué? Bueno, unos señores de Barrancas estuvieron las primeras canteras acá, que eran rudimentarias. O sea, la roca de ustedes explotaban a mano, que venía gente desplazada, no desplazados, sino venían de Boyacá y les venía por acá y no tenía mucho trabajo por allá, vinieron acá a dar aquí y les prestaban unas arandas que eran rudimentarias, las compraban los angeos, las compraban en esa época en la 11, no había sino expendía en la 11, calle 11 con los mártires que llaman, y los traían aquí, ellos los trajeron acá, y después hubo la posibilidad de que les vendieran la dinamita, con permiso, no sé cómo lo traerían, y explotaban, metían cuñeros que se llamaban cuñeros, se hacían con barras, se mandaban cuñeros, y explotaban la arena, y entonces ya al explotarlo ellos les cogían con mazos, o que se llamamos porros, las pichaban, le echaban las arandas y les salía más ligera así las arandas y les rendía más. Ya después de eso, ya cuando ya hubo más sofisticación, traían unos molinos a gasolina, que eso era con martillos, que llamaban unos martillos que los vendían y a martillos y ya echaban la arena, entonces ya desplazaron mucha gente, ya ocupaban menos personal. Ya llegaron los martillos con esas vainas, los molinos, y les dieron esa cuestión de posibilidad, pero sí, eso ya fue como en el año 80, 85, empezaron a llegar los primeros molinos. ¿Y había mucha gente que se dedicaba a eso? ¿A la sí, a la zaranda, y entonces ya cuando se llegaba a los molinos, entonces ya no era zarandeada, sino ya tenía personal que llegaba a la volqueta, cargaba al pie del molino, entonces el molino molía y de una vez estaban listos ahí, iba botando la arena y saque y de una vez a la volqueta. En esa época no volqueta, sino viaje sencillo, no había volqueta que llamamos ahorita de doble viaje ni doble troques, eran volquetas bajitas, de que llamaban viaje sencillo. Se sacaba el molino y de una vez a la volqueta, y así era que se trabajaba, y entonces le rendía mucho. Ya después de eso, pues no desplazaron, sino que los molinos y entonces ya vi la sofisticación del bulldozer y cargador. Entonces ya el bulldozer y cargador, el bulldozer explotaba, el cargador le botaba una zaranda grande, y también lo mismo, ya el cargador bajaba otra vez y sacaba ya debajo la zaranda y a la volqueta, ya cuando empezaron a llegar las volquetas que llamamos doble viaje, ya que son de 6 metros cúbicos, porque las primeras eran de 3 metros cúbicos. Una preguntita, antes de la introducción de los molinos, cuando apenas era bien artesanal, más o menos cuánta gente tenían las canteras. Que yo me acuerde, que yo sí tengo uso de razón de eso, más o menos aquí alcancé a ver como 50 personas trabajando con zarandas. Eso era un reguero de zarandas, como decirle así, como se desbarrancaban con los cuñeros, desbarrancaban una lonja de tierra más o menos como de una cuadra. Eso se venía al barranco total. Entonces a lo que ya se venía al barranco total, entonces cada uno cuadraba distancia de casi 3, 4 metros, cada uno colocaba su zaranda y ahí le hacían. Más o menos habían casi 50 zarandas en esa época. Ellos zarandeaban rudimentariamente y les rendía, y ese era el trabajo de ellos. Y eso era en las tardes, después de su trabajo, pues en esa época usted sabe que eso era la pocholita, o el que llamamos, el tradicional que llamamos guarapo. Ellos preparaban su guarapo artesanal, y en sus jornadas de descanso, pues el guarapito, las cervecitas, y en sus tardes, por la tarde, y los sábados, cuando ya les pagaban su sueldito, lo que se ganaba, porque eso era por contrato, eso no era al día, sino por contrato. Entonces ellos, su cervecita y su piquete, y en esa época se acostumbraba el piquetico y que la cancha de tejo, y vamos a disfrutar. Esa era la cuestión. Ese era el ritmo prácticamente común y corriente. Eso me dice que se explotaba aquí en todo lo que son las canteras del norte, digámoslo así. Las canteras aquí se explotaban arena,
común y corriente. En las canteras del norte, las que yo conozco que se explotaba aquí en la parte, pues la piedra, la mediazonga no se sacaba de acá, se sacaba de las canteras de Barrancas, las que quedan en la 155 en la séptima, que ahí es ahorita, sí, ahorita están sacando, pero no sacan mucho. Y piedra, aquí se saca piedra grande, dura, porque aquí estos cerros no saca piedra dura, saca arena, que es blanditico. La piedra dura para hacer las bases, que en esa época no se utilizaba zapatas hondas como se hace ahora en concreto, sino se utilizaba era hacer una zanja grande y honda y échele piedra y rellénela se llamaba de esta misma arena con cemento y murriar. No se hacía casi viga de amarre, sino unas zanjas anchas y ahí se construía. Entonces se sacaba aquí y aquí se explotó más que todo solo arena, ni lo que es naturaleza, solo arena más que todo. Y salía una arena que se llamaba, aquí no volvió a salir, hubo una veta, esa veta les duró como unos 20 años, una veta que era una arena blanca, lo que se llama antes se llamaba blanca, arena blanca fina. Y esa era una arena muy especial porque cuando el que cogía la veta de eso, ellos así fuera una de 1 kilo la apartaban. El que la iba apartando es que compraba en el día, y esa la compra era la Vitenco y cristal para hacer vidrio, que esa era la especial para hacer el vidrio, se llamaba arena blanca fina, que esa era la especial de hacer el vidrio. Y aquí nunca hubo chircales, nada de eso. O sea, gente que se dedicara a hacer... Chircales tuvo aquí donde estamos ahorita, estamos aquí en la entrevista, aquí hubo una parte, aquí en la parte de atrás, descubrieron después de que hicieron estas construcciones, se descubrió que hubo como que aquí hicieron una especie de chircal, pero entonces no les hubo mucha productividad porque no había harta materia prima. Porque para el chircal se exige que haya mucha materia prima para eso que es el barro. Pero aquí aparte de arriba, aquí en la parte de arriba, sí encontraron unos hornos en esa de chircales de hacer el ladrillo, pero entonces no hubo materia prima harta, entonces abandonaron eso. Pero sí tuvieron la intención de hacer eso. O sea, se supone que cuando llegaron los zaranderos, muchos sí se quedaron como encamuchando, ¿o no? Porque es que en la 117 sí se quedaron allá. Sí, aquí nomás en Horizontes también se quedaron acá, porque pues el pago con los canteros, pues a un último negociaron con el lote. Sí, en una parte sí, tiene muchas razones lo que me acaba de preguntar. Las canteras aquí, los que aquí alcanzan a ver, sí hay unos que les pagaron con terreno, no a todos. Pero en la parte de abajo, que hay unas canteras grandes que le comento que son de don Miguel Páez, que se llama, y también don Jacobo Arias, que era un señor que tuvo canteras ahí, y él explotó eso hasta casi a la vía, entonces no le dieron más permisos, no le dejaron explotar más por la cuestión de la que ya habían a la vía, entonces lo que hizo él es, loteó eso, a unos de los que trabajaron con él, pues les dejó su lote, y a otros, pues, y otros le pagaron con trabajo. Sí, algunas canteras, inclusive las canteras que están aquí en la parte de abajo, ya no llaman canteras, sino hicieron una urbanización que se llama, aquí abajo el barrio que llama el barrio Jacobo, que eso usted lo ve y eso es solo las rocas, pero ellos construyeron sus casas ahí. Hay unos que donde están construyendo, van a esplanar y a hacer su casa y sale la arena para poder hacer su casa también, todavía sacan la arena ahí cuando van a hacer su esplanación para su casa. Sí, hay unos que les pagaron con eso. Y en la parte de Horizontes, que me acuerde yo de Horizontes y Coditos, sí hay todos, la mayoría les pagaron con lotes ahí, porque ahí hubo canteras y los Duarte, porque estaban los señores Duarte, que yo le compré un lote a uno de los Duarte, a Chucho Duarte, y él pues no le pagué yo, pero donde yo compré el lote de esa casa, eso era cantera, y ellos le dieron a la gente parte de su liquidación o sus vainas que unos trabajaron por eso, le dieron un lote y otros pues le compraron a ellos, tenían de lo mismo que trabajaron ahí, después vieron que el mismo señor dueño de las canteras vendía, pues le compraron el lote y prácticamente quedaron donde trabajaron, se quedaron. Porque también nos contaban que sí, muchos llegaron y compraron ahí y hicieron su propia cantera porque no hicieron bien no sé cómo le llaman eso, el despeche. Excavación. No, o sea que llegaban y si ustedes no revolvían la tierra, se revolvía la tierra negra con la arena. Entonces se la vendía más barato porque ya no quisieron explotar ahí. Entonces el que compró ahí explotaba. Sí, hay unos que todavía tienen unos pedacitos y compran el lote grandecito y si no, siguen explotando. No mucho, pero siguen explotando. Siguen explotando esa canterita, pero eso es como pues ya muy poco, pero que ya no les da mucho, pero sí, claro, la siguen explotando. Todavía existen unas canteras que las explotan por aquí pequeñas. Aquí no les dejaron explotar más, pero sí hay unas canteras aquí en la parte que todavía la están explotando. No es mucho, pero sí la explotan. Una pregunta, ¿por qué es importante para su comunidad saber esta historia? Pues la comunidad que la historia la sabemos y aquí la mayoría de los que estábamos o los que pues es una historia que muy poco lo saben, de qué era
de qué era el modo de trabajo de la gente de acá. Entonces el modo de trabajo de la gente de acá no era tan fácil. Tocaba lucharla, y esa serie se llama así como cuentos, lucharla y sudarla, y hay mucha gente de los que están por acá que les tocó duro. Y hay unos de los que se quemaron, se dice que se acabaron la salud en la cantera, porque aquí les ha tocado aquí hay unos que todavía trabajan aquí rompiendo piedra aquí, pero eso es una cadera de salud porque son unos tipos que, digamos, tienen ya sus 60, 70 años y bueno, tienen sus fuerzas, pero eso acaba salud porque son levantando unos cacharros que se llaman porros que pesan 22 libras y eso es al diario. Entonces sí, acaban mucha salud y ya hay gente que se quemó en esta cuestión. Una pregunta. Pues sé que recuerda que ha cambiado después de que se acabó la cantera. Después de que se acabó la cantera, pues ha cambiado que se acabó el trabajo por mucha gente. Porque mucha gente ahorita, yo he visto que los que trabajan acá, que como ellos no sabían otra cuestión sino de la cantera y no sabían otro arte, trabajar, pongamos, algunos que trabajan en la cantera se fueron a trabajar en la construcción, lo aprendieron y fueron a trabajar en la construcción y siguen trabajando en la construcción o ya dejaron de trabajar, pero los que no aprendieron la construcción se quedaron y hay unos que están por ahí deambulando, no supieron de construcción, entonces después les tocó trabajar en otras cosas que no era la cantera, sino ir a llenar volquetas, que era ahora para en Bogotá llenar escombros, llenar en las obras de construcción, llenar volquetas de escombros. Y los que no supieron hacer nada, pues hay unos que están deambulando. Y eso y otros sí aprendieron construcción, les tocó trabajar en eso. Y sí, les ha ido bien porque a base de eso hicieron sus casitas. Bueno, una última pregunta. ¿Quiénes siguen contando estos acontecimientos y por qué? O si uno lo hace, o no les interesa. No, hay unos que les interesa contarlos, hay otros que no les conviene porque como esto no era, después ya cuando empezaron a cerrar esto fue por la cuestión del Inderena, la CAR, porque tiene que permanecer con los bosques entonces hay unos que no les convino porque querían seguir explotando, pero entonces ya viene la cuestión del gobierno, no sé qué ese ministerio manejará esto para cuidar el medio ambiente, pero entonces de todas maneras, hay unos que lo explotan arbitrariamente porque aquí abajo están explotando arbitrariamente. ¿Por qué? Porque de todas maneras, uno le echa cuestión a la vaina, de todas maneras Bogotá o los alrededores necesita material de ese para hacer sus construcciones. Y de todas maneras, tienen que sacarla de algún lado. Entonces, así sea legal o ilegal o clandestinamente, lo siguen haciendo. Pero sí hay unos que no les interesa que les vean que están haciendo esa cuestión. Pongamos, estas de aquí ya están cerradas. Aquí hay una que la tiene ya la CAR la tiene ahí y están ellos, por cuenta de la CAR, es como recuperando el terreno. Se llaman eso recuperación del medio. Entonces están haciendo, otros lo están rellenando arbitrariamente. Entonces, y para reforestar, para mantener el medio, porque como esto lo declararon la mayoría parte del gobierno declaró zona forestal, entonces, y como es que hay unas cuestiones hídricas a la parte de arriba, de donde están las canteras, partes hídricas, entonces no podían explotar más como lo que le comenté la primera, con cuñeros, porque al hacer un cuñero de esos se llamaban cuñeros, que le voy a decir, se llamaban cuñeros o zapas que llaman, eso se le metían más o menos unas 3 toneladas de dinamita. Al meterle 3 toneladas de dinamita a una vaina de esas, pues él saca el material, pero al sacar el material abre por debajo, y al abrir por debajo se estaban perdiendo las cuencas hídricas, y entonces fue ahí donde vino intervención de la CAR. Al intervenir la CAR les tocó cerrar esa vaina, porque esas zapas imagínese usted 3 toneladas totear debajo de la tierra. Eso hacían unas excavaciones que se llamaban zapas. Esas también las alcanzaron a hacer aquí en la 170, la parte de arriba. Ahí donde estaba el señor Víctor López, era un explotador de los de arena, de uno de los más grandes también de ahí, y él alcanzó a hacer esa, y allá las toteaban que quedan las 170 con séptima, aquí estamos a las cerras, y aquí se sentía, en esa época se sentía, aquí se llegaba, colocaba una vaina de esas y hacía boom, y eso se sentía, el ruido se sentía hasta aquí, y eso que eso era profundo. Entonces una de las cuestiones que prohibieron eso, y fue cuando empezaron con las cuestiones de los bulldozers, ya solo excavar a puro apunte de bulldozer para no hacer esas zarpas porque estaban dañando las cuencas hídricas, inclusive ya... Sí, no, la dinamita era la que hacía eso. Y entonces por eso don Víctor López le tocó parar un poco eso porque como en esa época estaba de magistrado don Carlos Medellín, le prohibió esa cuestión, porque él está magistrado y está pegado al que es el Colegio del Zarauz, era el dueño del Colegio del Zarauz, entonces él fue y puso la cabeza y no, claro, estaban dañando la cuenca hídrica que sale de aquí y las que salían de aquí arriba. Y eso, al explotar eso por debajo de la tierra abre. Y así una anécdota que usted se acuerde que vivió en la cantera, o si nos quiere contar, ¿qué es eso
del ladrillo de metal. ¿De qué? El ladrillo que es de recebo, es de escombro. El negro es el que... Ah, ese ladrillo se llama es de escoria. Eso es de escoria, la escoria que sobra, que se llama ladrillo de escoria que sobra, que eso es esa fábrica es de ahí en la 167 con séptima, la parte de abajo de la 167 con séptima o en octava, y esa era de Gámez Block, se llamaba Don Carlos Gámez. Ese ladrillo era muy bacano porque ese era ladrillo angostico, uno angostico, y el otro era estructura que era para acá. Eso lo hicieron porque es muy cálido y era muy económico. Entonces, y ahí trabajó también mucha gente en esa fábrica de Gámez Block, trabajó mucha gente también del sector y venían hartos y venían inclusive gente del sur a trabajar ahí, gente del sur de Bogotá venían a trabajar. Bueno, y otra ladrillera que hubo aquí fue famosa, la ladrillera que hubo aquí en el norte de Calicanto, que es de cal y silical y calicanto y arena, de la blanca que le decías, buen ladrillo, también la acabaron, porque con esas casas hicieron, creo que trabajaba ya Don Luis Carlos Sarmiento, trabajaba con ese ladrillo, ese era el negocio, él compraba todo ese ladrillo, la mayoría de casas que hizo Don Luis Carlos Sarmiento las hizo con ese ladrillo, y entonces son las casas famosas de Don Luis Carlos Sarmiento Angulo, es el que es una de las casas y un ladrillo muy bueno. Y una anécdota suya, pero suya. O sea, yo una vez estaba echando tierra y se me eché la pala para atrás y me rompí la porra, no sé. No, anécdotas de las historias aquí de las canteras, bueno, anécdotas no, porque cuando explotaban, bueno, anécdotas es que cuando explotaban un cuñero que estuviera uno muy cerquita, eso alcanzaban a volar piedras de por ahí de media libra, 1 kilo, te tocaba uno correr y si no corría, pues ahí quedaba. Y yo fui uno de los que me la pasaba por ahí de curioso y yo también trabajé después con eso. Después negocié con arena también y traje una anécdota que me la pasaba por aquí, me tocó, yo entraba ya más que, entraba en las salsas de arena, porque en la época yo estaba, mamá hacían empanaditas y yo iba y les vendía a los obreros ya, entonces uno me la pasaba por ahí, entonces, que no, entonces gritaban, ¿qué cuñero? Y cuando decían cuñero era que ya estaba explotando y le tocó uno vuele, si no volaba, entonces le tocaba uno por ahí debajo de una teja o lo que fuera y a salvarse. Sí, y la pasé, no, de todas maneras fue una época bacana, la época de nosotros fue muy chévere porque compartía uno con la gente y aquí se vivía un compartimiento de la gente muy chévere porque ya les enseñaban, tómese un poquito de lo que les decía de guarapito y no de chincha y eso y chévere, la pasaba uno bacano con la gente porque la gente del campo tiene muchas anécdotas, mucha historia, como le dijera, cuentos de los antiguos y uno era a escucharlos, esa era chévere, la vida acá era muy bacana. ¿Cuál es el santo de la cantera? No, santo de la cantera no sé, será San Piedra, porque no sé si no hay el santo de la cantera, no tocaría nombrarlo, pero no, San Piedra no. O Picapiedra, tocaría colocarle de Picapiedra. Sí, entonces sería Picapiedra.